Bienvenidos a esta segunda sesión del día de hoy, 24 de septiembre de 2024, de esta clase sobre la experticia en el proceso penal venezolano, dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la especialización en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, en la asignatura pruebas documentales y técnicas, y al público en general. Ya hemos abordado en una primera parte de la sesión de hoy los aspectos generales de la experticia en el proceso penal venezolano a partir de su regulación en el Código Orgánico Procesal Penal. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual los invito a que se suscriban. Bueno, la experticia, conforme a lo que nos establece el 223 del COP, las condiciones de los peritos, la designación, las obligaciones del perito y el contenido y forma del dictamen policial, ya lo hemos analizado en la sesión anterior, restándonos ahora otros aspectos dentro de esa de ese abigarrado régimen de la prueba pericial que se encuentra presente en el Código Orgánico Procesal Penal. Les decía yo a ustedes que estábamos abordando una prueba dentro de un sistema de libertad probatoria y que por lo tanto ya no solamente las pautas normativas allí presentes, sino que otras dentro de un ámbito de libertad probatoria pueden encontrarse en lo que atañe a la prueba pericial, pero que esa libertad probatoria descrita en el 182 del COP no puede ser, no puede ser, no puede ser dejado de lado el tema de la licitud probatoria del 181 del COP y sobre todo el principio de legalidad probatoria descrito en el artículo 183 del Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a la llamada cumplimiento de pautas legales en lo que atañe a la obtención y apreciación de la prueba en el proceso penal venezolano, al igual que ocurre con las otras pruebas, la prueba testifical, en la confesión y otros abordajes técnicos dentro del proceso penal venezolano. Entonces, eh, veamos en lo que atañe a la designación de nuevos peritos. El 226 del COP le otorga esa facultad al juez o al fiscal del Ministerio Público cuando considere que los informes periciales sean dudosos, insuficientes o contradictorios, o cuando lo estime conveniente para designar a uno o más peritos nuevos a fin de que los examinen y, de ser el caso, los amplíen o repitan, pudiendo ordenarse la presentación o incautación de cosas o documentos y la comparecencia de personas si esto es necesario para efectuar ese nuevo peritaje. Ustedes evidentemente notarán acá que un aspecto, digamos, polémico del asunto es la facultad oficiosa que tiene el juez de esa designación del nuevo perito cuando el informe pericial sea dudoso o insuficiente. Siempre hemos asumido la idea, conforme al artículo 285 de la Constitución, numeral 3 y 4, que le corresponde al titular de la acción penal, el Ministerio Público, hacer constar los hechos y circunstancias, pero ello no puede dejar de verse en atención a lo que establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, la llamada verdad material, esa verdad que debe establecerse a partir de las vías jurídicas. Y la vía jurídica no es más que el ofrecimiento probatorio y la apreciación de la prueba por parte del juez. Es decir, si la sana crítica, el concepto de sana crítica es manejar la idea de que el juez puede cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Ahora bien, si un testigo sigue indicando de forma contradictoria, el juez tiene su mecanismo. Tiene el mecanismo, bueno, también de afirmar lo contradictorio del testimonio por parte del testigo, si es que no llegamos a un nivel de la declaración de falso testimonio. En lo que atañe a la confesión, mal podría ese juez cuestionar los dichos de la confesión a partir de una manifestación
que ha asumido el propio procesado, a menos que nos encontremos en una circunstancia de coacción que ha de ser apreciada por el propio juez, qué sé yo, cuando un abogado le dice al propio defendido, pero declara lo que me dijiste, o tienes que decir la verdad, o alguna circunstancia de este esquema. El tema es frente a la ciencia. El problema es que no manejamos el conocimiento técnico científico y todavía nos sigue revelando una duda, todavía estamos ante una duda. El conocimiento técnico científico que lo maneja otro todavía nos sigue revelando una duda, hay una contradicción y por lo tanto, sin mucho sin una insistencia inusual, porque evidentemente aquí sí se podría romper el esquema del carácter acusatorio del sistema procesal penal venezolano, en donde el juez no tiene la obligación de estar probando absolutamente nada. Aquí lo que se está hablando es una duda en lo que atañe a la valoración que está asumiendo el perito con respecto a un objeto o con respecto a una persona y que el juez tiene que apreciar esa valoración. En dos palabras, no hay tal valoración. El perito no otorga la valoración técnico-científica, no da una conclusión y precisamente de su experticia es lo que se pretende, un determinado conocimiento técnico-científico. Eh, Dicho en dos palabras, esa norma, el artículo 226, en lo que atañe a la potestad oficiosa que tiene el juez en cuanto al carácter dudoso, fíjense que la ausencia de valoración se ubica en la idea de que la experticia sea dudoso. Cuando hay una duda, puede haber una duda interna. Es decir, si realmente se ha hecho un examen pericial del objeto de la persona que realmente ameritaba ese examen pericial, porque puede haber sido que haya una confusión en lo que atañe a la persona o haya una confusión en lo que reporta el objeto. Se habla de una col 45 con la cual se realizó el homicidio a partir de una acta de cadena de custodia, más sin embargo en la experticia se está indicando que es en una calibre 38 o es una Magnum sobre la cual se está realizando la experticia. Entonces es dudosa en la relación de lo que se está analizando, insuficiente en lo que atañe a que todavía le resta una conclusión que está vinculado al motivo por el cual se practica, como lo establece como primera frase el artículo 225 del Código Orgánico Procesal Penal, o una contradicción, pero fíjense que el tema de la contradicción ha de ser una contradicción interna con respecto al propio peritaje. Se dice una sustancia sólida, se establece la descripción de la persona y luego en las conclusiones se dice que se hizo una experticia sobre una sustancia líquida. Entonces, hay una contradicción interna, pero puede haber que existe una contradicción en cuanto al cuestionamiento que se le impulse al propio juez de parte de las partes. En la propia parte haya manifestado una contradicción con respecto al juez, a ese juez de control en la fase preparatoria, y entonces es lo que estamos en presencia ante una prueba nueva. Es decir, la contradicción la estaría manifestando por vía de las excepciones la defensa con respecto a la conclusión del Ministerio Público, los efectos de que se realice una nueva experticia. Porque ya en el pleno juicio oral y público mal se podría hablar de la realización de una experticia adicional. Fíjense que lo que no me gusta es esa frase o cuando lo estimen conveniente. Hay como una especie de discrecionalidad, ¿verdad? De inmensa discrecionalidad en eso de estimar conveniente en la realización de la designación del nuevo perito, porque pudiera ser que no me gusta si simplemente el resultado de uno, y entonces quiero encontrar el resultado del otro. Eso de que cuando lo estime conveniente ha de estar vinculado necesariamente a la ausencia de valoración técnico-científica que ha asumido el perito como exigencia, como obligación al perito en la realización de su experticia.
para designar a uno o más peritos nuevos a fin de que lo examinen y, de ser el caso, lo amplíen o repitan. El nivel de la designación del perito puede ser que inclusive haya un adendum a la experticia, es decir, la experticia original no se descarta, la experticia original no deja de estar en el mundo del derecho, en el mundo de las actuaciones, pero va a tener un anexo que vea ampliada. O cuando se habla de repetir, evidentemente es porque se está rechazando la experticia original y que se sustituye la nueva experticia por otra, y evidentemente en esa sustitución implicaría una decisión por parte del tribunal a través de un auto en el cual se verifica el carácter dudoso, insuficiente o contradictorio de la experticia, pudiendo ordenarse la presentación o incautación de cosas o documentos, es decir, lo que ya habían sido analizados y que requieren de nuevo ser analizados. Fíjense que se habla de cosas o documentos y no se habla de la presentación de persona, porque ello lo establece la frase siguiente: se incautan cosas o documentos y la comparecencia de personas, bien sea a través del mandato de conducción, si es necesario para efectuar el nuevo peritaje. También el código nos habla de lo que el Código de Enjuiciamiento Criminal denominaba el avalúo prudencial. Aquí se habla la llamada regulación prudencial de los objetos robados, hurtados o sustraídos en caso de no encontrarse, tomando en cuenta para ello los informes necesarios y las estimaciones que den los interesados, lo que se contempla ello en el artículo 227 del COP, que el fiscal del juez podrá solicitar de los peritos una regulación pre, mm, prudencial, lo que antiguamente se denominaba el avalúo prudencial, únicamente cuando no puede establecerse por causa justificada el valor real de los bienes sustraídos o dañados o el monto de los defraudados, lo cual puede ser variada en el curso del proceso si aparecen nuevos elementos de convicción que lo justifiquen. Es decir, es una experticia de sustitución ante la inexistencia del propio bien en los delitos contra la propiedad, o ante la inexistencia, por ejemplo, de una factura que indique el valor de comercio, el valor de ese objeto en los delitos contra la propiedad, se da la llamada regulación prudencial. Fíjense que el carácter de regulación prudencial nos imprime la idea de que puede admitir lo que se denomina prueba en contrario, es decir, la posibilidad de que con un contraperitaje se pueda cuestionar esa regulación prudencial. Si es prudencial, son mínimos de lo que se están abordando, son valores mínimos a lo que se están abordando, siendo que en el marco del mercado o en el marco del desarrollo personal, a lo mejor esos bienes pueden tener un mayor valor, pero por lo menos se habla de valores mínimos, es una regulación prudencial. Entonces son experticias sustitutivas a la propia existencia del bien, porque evidentemente si el bien existe, se da una experticia con todas las de la ley, es decir, los quilates de la joya, el grado de pureza o el funcionamiento exacto del bien, frente al carácter usado o no del mismo, nos da la idea del valor exacto de la cosa a partir de una experticia. La llamada exhibición de objetos, los documentos y demás objetos de comisión podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos para lo que reconozcan o informen sobre ella. Por cierto que esa exhibición no es solamente a nivel de indagación en una fase preparatoria, sino en el propio desarrollo del juicio oral y público. Es decir, no se va a exhibir para que a partir de este momento se realice el peritaje, sino que se le va a exhibir al perito para que confirme que sobre ese bien fue el que se realizó el peritaje. Por cierto que no solamente a los peritos, sino se dice que a los testigos o al imputado, y por qué no decirlo a la víctima. Es decir, la víctima como testigo, habiendo sufrido los rigores del delito. Entonces, para ser exhibidos al imputado y que de alguna forma en su declaración ellos se refieran al objeto que ha sido peritado. Fíjense que se habla de los documentos, de más objetos y elementos de convicción. Y ya cuando se habla de elementos de convicción es cuando han pasado por el tamiz, por el prisma de una experticia.
y que ya esa experticia permite de alguna forma derivar un convencimiento positivo a partir de la apreciación que va a asumir el juez de la valoración. No dejen en saco roto lo que he venido abundando tanto en la sesión anterior como en esta, en el sentido de que el juez aprecia lo valorado por el perito. En lo que atañe a las autopsias, se practicarán en las dependencias de la medicatura forense por el médico correspondiente y que donde no lo haya, el Ministerio Público designará el lugar y el médico encargado de su realización. Además que los médicos que practiquen la autopsia deberán concurrir al debate cuando sean citados. Por lo tanto, estamos hablando de médicos forenses o de médicos sustitutos en el caso de la ausencia de la medicatura forense a los efectos de la realización de la práctica médico-forense de la determinación de la causa de la muerte. Aquí definitivamente ese es el motivo por el cual se está realizando la autopsia, la precisa determinación de la causa de la muerte, en la cual tiene que llegar a un nivel de precisión absoluta. Por ejemplo, si se dice muerto por accidente vial, tendrá que expresarse por qué los signos y rasgos dentro dentro del cadáver, dentro del cuerpo inerte, permiten apreciar de que el politraumatismo que ha derivado la causa de la muerte es como consecuencia de de un contacto físico con un vehículo y no es un politraumatismo derivado por, qué sé yo, por que otro le da de golpe, le da de palazo, lo muele a palos, como se dice literalmente, a la víctima, y que la diferenciación entre politraumatismo por hecho vial con politraumatismo por hecho intencional o de agresión ha de estar precisado a partir de la propia verificación de la experticia. Entonces, esa, la autopsia conlleva también la posibilidad de la exhumación, es decir, la posibilidad de que de nuevo se rescata el cadáver una vez que haya sido inhumado a los efectos de realizar definitivamente la autopsia. Mal se puede decir que no se puede realizar la autopsia al cuerpo inmediatamente inerte, sino que se puede realizar la autopsia evidentemente por vía de la exhumación, porque no ha sido conclusiva o manifiesta mucha duda la autopsia inicial. Eh, el 130 nos habla de las llamadas experticias psiquiátricas y eso es importantísimo porque son las que revelan la incapacidad, no solamente como una circunstancia de inimputabilidad para la realización del hecho punible, sino que también revela la posibilidad de la condición sobrevenida de incapaz en el proceso. Recordemos que nos encontramos con las enfermedades que relevan la libertad y la conciencia de los actos, conforme lo establecen los artículos 60 y 62 del Código Penal, a los efectos de establecer una causa de exclusión de la culpabilidad. Ello sería una incapacidad, digamos, inicial, pero también puede ser que la persona sí tenga libertad y conciencia sobre los actos y que en el desarrollo del proceso es que haya perdido la cordura y que sea un enfermo mental. Tan importante es esto, la incapacidad del procesado en el desarrollo del proceso, que conforme al numeral 4 del artículo 28, en algunos de sus literales del Código Orgánico Procesal Penal, se establece como una causa de excepción, de acción promovida ilegalmente, la llamada incapacidad del procesado, que se va a mantener esa circunstancia de suspensión del proceso mientras se mantenga la incapacidad. Si la incapacidad es definitiva, a mi modo de ver, si esta incapacidad es definitiva, entonces aquí, no, aquí evidentemente nos conduciría a una circunstancia de sobreseimiento, es decir, los efectos que conduce todas las excepciones descritas dentro del numeral 4 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, se le llamaba extinción de la acción penal. Entonces, obviamente que esa experticia psiquiátrica eh, tiene la importancia, uno, de la determinación real de la culpabilidad y no nos encontramos dentro de una inimputabilidad
por enfermedad mental o en el caso de la suspensión del proceso en atención a la sobrevivencia de una enfermedad mental en la condición de procesado. En lo que atañe a la declaración de los peritos, ello está descrito pues en los artículos 336 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, ya en la propia fase de juicio. Para la fase de juicio están las normas que rigen la declaración del experto y el interrogatorio a que pueden ser sometidos. Fíjense que ese interrogatorio de parte de las partes también puede ser aunado a las preguntas que le haga el juez. El juez no puede extralimitarse dentro de ese sistema acusatorio en cuanto a las preguntas. Yo creo que el propio Código Orgánico Procesal Penal precisa el motivo por el cual el juez pregunta, y nos dice la norma, razón de la información y origen del conocimiento. Es decir, por qué se tiene una información determinada técnico-científica, se me ordenó, y el origen del conocimiento precisa en que analicé evidentemente ese objeto o esa persona, pero también que el conocimiento técnico-científico permite dar una interpretación que valora desde un punto de vista técnico-científico, siendo que quien aprecia la prueba es el juez. La valoración técnico-científica es previo a una apreciación de ese juez. Ese juez puede, en la utilización de la sana crítica, y ya sabemos que la sana crítica es la posibilidad que tiene el juez del cuestionamiento de la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, inclusive de la propia expertise. Este, y los objetos y otros elementos ocupados podrán solicitarse que sean exhibidos en el debate, podrán ser presentados a los expertos y testigos para que lo reconozcan o informen sobre ello, así como las grabaciones y elementos de pruebas audiovisuales que sean allí reproducidos. No tanto porque pueda haber una experticia sobre las grabaciones y elementos de prueba, sino para el llamado contraste entre las grabaciones y otro tipo de prueba sobre la cual se haya realizado una experticia. El juramento previo que se ha tenido como requisito exigido para el perito que deba declarar en juicio, como el del testigo, que debe ser tomado por el juez, conforme al artículo 339, la exigencia del juramento previo, y que por lo tanto, también es preciso que también pudiera ser declarado responsable penalmente de un testimonio, del falso testimonio en lo que atañe al perito, porque ya no es que esté testimoniando sobre un hecho, sino que está testimoniando sobre la utilización del tipo de examen que en realidad no realizó. Cuando lo digo, no, en realidad yo ese tipo de examen no lo realicé inicialmente y por lo tanto me llegó solamente desde un punto de vista presuntivo la conclusión que se establece en el informe. En los artículos 336, 337 y 338, pareciera que se dijese que los expertos deben declarar primero y los testigos después, pero yo creo que la norma, el 336, le permite al juez alterar el orden y yo creo que debe ser necesario esa alteración del orden, en el sentido de que primero deberían declarar los testigos y después los expertos. Ellos porque eh, el 337 permite la posibilidad de que el experto pueda mantenerse en la sala de juicio mientras está declarando el testigo. Entonces, evidentemente que esos testigos pueden presenciar, perdón, esos expertos pueden presenciar los actos del debate conforme al artículo 337, inclusive las declaraciones de los testigos, siendo que lo que tendría que declarar ese experto, evidentemente, es frente a el objeto, perdón, al sujeto de su apreciación y que el objeto sería la la concesión de la verdad a partir de la apreciación técnico-científica que se ha derivado a partir de un sujeto de prueba que sería el objeto. Aquí lo que quiero hablar es que el sujeto de prueba sería el objeto. Por ejemplo,
un documento, por ejemplo, un arma, por ejemplo, una cantidad de droga, pero no desde el punto de vista de que objeto de prueba es lo que se duda y es lo que se tiene que demostrar a partir de un sujeto de prueba, que sería la experticia. Bueno, entonces, a los expertos se les permite consultar sus notas o dictámenes sin que puedan reemplazarse la declaración por su lectura. Si eso de que no pueda leer notas o dictámenes, sí puede consultarlo perfectamente, pero tiene que declararlo sin leerlo. Entonces, evidentemente que recuerden que todo esto está vinculado a una sola norma, la apreciación de la prueba a partir del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Si no hay ninguna norma que diga el experto que ha leído y sin que eh, invalidando la norma que le impida leer, no va a tener una apreciación. Es decir, todo esto va a estar apreciado sobre esa norma, la sana crítica del artículo 22, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. La lógica te indicará que si el experto lo que hizo fue leer un documento es porque realmente no se acordaba al momento del juicio de lo que realizó, pero también podría decirnos que, bueno, que en realidad no realizó la experticia, puesto que lo que hizo fue leer lo que otro realizó. O sea, allí está la pauta de la sala crítica como cuestionamiento de la como capacidad, capacidad, potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Aquí vamos a hablar del espinoso tema, ¿verdad? De la incorporación del dictamen pericial al juicio a partir de la comparecencia del experto al juicio oral y público o su incomparecencia, siendo que ya previamente ha presentado su dictamen. En todo caso, el perito debe atender el llamado a concurrir a declarar y será su declaración la que prevalezca con efecto probatorio y no lo que haya expuesto precedentemente en el dictamen que consignó por escrito dentro de la fase preparatoria. Aunque este sea leído o exhibido en el debate por parte de la secretaria o el secretario, excepto cuando se trate de una prueba anticipada y el perito no se ha llamado a acudir personalmente, ya que en este sistema acusatorio se debe hablar más bien de prueba de expertos en fase de juicio que de experticia. Prueba de expertos, obviamente, importa dos momentos, la experticia, la conclusión y su deposición. Recordemos que el artículo 289 regula la llamada prueba anticipada, esa audiencia de prueba anticipada que hace sustituir la comparecencia del sujeto de prueba al juicio oral y público por la lectura del acta de la audiencia de prueba anticipada, porque existe un problema de desvanecimiento del sujeto de prueba al momento de la realización del juicio oral y público. Se prevé un desvanecimiento, una inexistencia de ese sujeto de prueba, por lo cual se anticipa la prueba en base que puede realizarse en fase preparatoria, en fase intermedia o inclusive en el prolegómeno, en la fase de juicio, antes de que se inicie el debate del juicio oral y público. Si en esos momentos iniciales de la fase de juicio se tiende que se desvanezca el sujeto de prueba. Entonces, en principio, la norma exige la necesidad de la comparecencia de ese perito a los fines de la deposición para que concluya la experticia. Entonces, en principio no debe tener efecto probatorio la simple lectura de un dictamen pericial que fue emitido por escrito en la fase de investigación sin que el experto rinda declaración al respecto, ratificándolo y sometiéndose al control de las partes a través del interrogatorio. Debe destacarse que el artículo 322 limita la incorporación al juicio por su lectura a los medios que allí expresamente se contemplan. Y allí dentro de eso, dentro de ese artículo 322, no encontramos la experticia, a menos que hayan sido anticipadas, repito, por vía de la llamada prueba anticipada, conforme al artículo 289. Ahora bien, mis estimados, algunos autores sostienen una tesis en contrario, ¿ok? Y consideran que eh, es posible
que ese dictamen pericial como prueba documental o de informe pueda valer por sí mismo, asumiendo la idea de que se trataría de un acta de reconocimiento, sobre todo cuando se trata de una experticia médico-legal. Fíjense que la palabra reconocimiento pareciera que la dividimos en dos: reconocimiento, es decir, de que se conoció un objeto a los efectos periciales, pero no se ha podido conocer esa exigencia de la ciencia que nos exige, que está previsto en el artículo 22. Sí, los instrumentos de la sana crítica son la lógica, la experiencia y la ciencia. Y la ciencia la queremos visualizar, la queremos encontrar a partir del propio juicio oral y público. Es allí donde se exige la necesidad de ese llamado demostración de un conocimiento científico sobre un dictamen dado en una experticia. Aquí existen entre nuestros autores, y solamente quiero mencionar a dos y alguna jurisprudencia. Quiero mencionar a dos que han tratado el tema de la prueba penal en el proceso penal venezolano. Al doctor, ambos nos han dejado, lastimosamente, el doctor Pérez Sarmiento, Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en su libro sobre la prueba penal. Cito: quien pretenda promover pruebas de experticia para el juicio oral debe promover los expertos por nombre, apellidos y expresar sobre qué versará su dictamen o exposición. Pero si alguna parte propone como prueba de expertos solo el dictamen que alguno haya rendido en la fase preparatoria, pero sin promover al experto en persona para el juicio oral, ese dictamen solo tendrá la fuerza de un documento más, pues ese tipo de sistema, pues en este tipo de sistema, para que se considere como pericial o prueba de experto en toda extensión, es menester que el experto se presente en el juicio para exponerse al escrutinio de la parte. Por eso que yo acogiendo esta tesis, el carácter de documentación de la experticia, cuando hablamos de los documentos, en sesiones anteriores, eh, asumía ese carácter de la documentación del informe pericial sin la comparecencia en el juicio oral y público. Bueno, eh, fíjense, la incorporación de la experticia al juicio por su lectura, como si fuera prueba documental sin la comparecencia de la declaración de los peritos que la suscriben, ha sido cuestionada por alguna sentencia de la Sala de Casación, mas sin embargo hay otra que la acepta. Aquí la sentencia 311 del 12-10-03 permitió la incorporación de la experticia en el juicio por su lectura. Posteriormente, en la sentencia 352 del 10 de junio del año 2005, y con posterioridad, la Sala Penal ha aceptado la incorporación de una experticia por su lectura sin la declaración del experto cuando no logra su comparecencia. De nuevo volvemos que el problema pivotal no es que existe una norma que si no declara ese perito, entonces se invalida la prueba. Lo que existe es la sana crítica, que por lo tanto el tema de la lógica, la experiencia y la ciencia podrá ser abordado por el juez como cuestionamiento que él ha asumido frente a la ausencia de valoración científica, porque en un nivel de contradicción de establecimiento de la verdad no se ha podido cuestionar ese conocimiento científico. Delgado Salazar, Roberto Delgado Salazar, contra, nos pronunciamos por aceptar como apreciable la incorporación del dictamen pericial sin la declaración del experto que lo suscribe cuando no fuere posible lograr su comparecencia. Entonces nos habla de esa forma de apreciar la experticia. Delgado Salazar es decir, frente al artículo 226 da una explicación. Si el 226 permite los peritos nuevos, cuando no lo estime conveniente, por ejemplo, ante la incomparecencia del perito, lo que puede hacer de oficio el juez o a petición de parte, a fin de que examine los informes periciales
emitidos por otros durante la investigación y, de ser el caso, los amplíen o repita, pudiendo ordenarse la presentación o incautación de cosas o documentos y la comparecencia de personas si esto es necesario para efectuar este nuevo peritaje, con lo cual Delgado Salazar más bien plasma la idea de que si no acude ese experto, pudiera acudir otro, ya que el 226 permite la designación de nuevos peritos. Continúa Roberto Delgado Salazar, para que luego de cumplir su encargo, que puede ser la repetición del dictamen pericial, esos nuevos peritos se sometan al control de las partes mediante el informe oral e interrogatorio en la continuación del debate judicial. A esa consideración se une la previsión del artículo 337 en su parte tercero sobre la posibilidad de sustitución que puede acordar el juez por otro perito con idéntica ciencia técnica u oficio cuando el experto llamado a comparecer no pudiera asistir por causa justificada. Mi criterio es que la propia noción de sana crítica permite el cuestionamiento de esa ausencia del perito en el juicio oral y público cuando evidentemente hay un carácter contradictorio o hay un carácter eh, de falta, de ausencia, de completa explicación científica dentro del dictamen y que no se puede corroborar en el juicio oral y público. Bueno, estimados míos, ello es lo que me pretendía abordar en la clase de hoy. Vamos a dejar para el inicio de la próxima sesión, el próximo martes, tanto las preguntas que yo les vaya a realizar a ustedes como las preguntas que ustedes me vayan a realizar con respecto a la clase de hoy. Sin embargo, estoy a la orden en mis correos o en mis contactos a los efectos de conocer alguna duda con respecto a la clase de hoy. Gracias.